Bueno, esta es una patología que lo vemos con bastante frecuencia, sobre todo en nuestras consultas externas, también en las emergencias. Y lo importante de esta enfermedad es valorar cuál es el impacto que tiene de acuerdo al entorno del su presente. Es así que en países desarrollados se menciona que casi 47,8 millones de casos anuales se presentan, por ejemplo, en los Estados Unidos. 70.000 hospitalizaciones anuales son a causa de esa patología, pero rara vez es letal o tienen una alta mortalidad. En contraste con los países en desarrollo, con recursos más limitados, donde se ha reportado que principalmente el grupo de niños o pediátrico es donde son más, tienen más afectación. Se ha reportado casi 1.700 millones de casos de enfermedades diarreicas infantiles por año. Se ha reportado como una de las segundas causas de muerte en niños menores de 5 años, sobre todo, y es una de las causas importantes también para la malnutrición de niños en este grupo etario. Ahora, así como tenemos afectación en este grupo infantil, también en el otro grupo vulnerable, que son los adultos mayores, se ha visto un aumento de la mortalidad en ellos. En el caso de los adultos, la mayoría, y también jóvenes, la mayoría de ellos, este cuadro se autolimita o puede requerir solo algún tratamiento sintomático. Sin embargo, el hecho de que presente los síntomas o el cuadro en sí clínico, puede generar altos costos laborales y económicos a esa región. En nuestro país, el último reporte del MINSA nos menciona que del 2017 al 2022 ha habido una disminución de casos reportados de diarrea aguda. Se puede ver que hay un descenso importante, asimismo en el número de las defunciones. Sin embargo, la mayoría de casos que podemos observar se está presentando en niños mayores de 5 años en nuestra región y en segundo lugar en niños de 1 a 4 años, un poco diferente a lo que es reportado a nivel mundial. Bueno, el concepto de diarrea aguda, casi ya lo conocemos, se define como una alteración tanto en la consistencia y en la frecuencia de las heces. Es así que las evacuaciones de heces blandas o acuosas con un número normal mayor a 3 veces, de acuerdo al parámetro normal de la persona en un periodo de 24 horas, a eso se considera diarrea aguda. Sin embargo, hay también otra definición basada en la duración de los síntomas, donde dice que una diarrea aguda es aquella que se presenta dentro de los 14 días o menos. Diarrea persistente cuando esta duración es más de 14 días hasta menos de 30, y una diarrea crónica cuando es más de 30 días de duración. Dentro de las causas, las infecciosas son las más frecuentes, ya lo sabemos. Las virales, casi el 80 hasta 90% en algunos contextos. Y en segundo lugar, las bacterianas, de un 10 a un 20%. También hay que tener en cuenta que en otros contextos de otras infecciones sistémicas, como por ejemplo la influenza, el dengue, la malaria o la infección por virus del VIH, este cuadro se puede presentar dentro del cuadro sindrómico. Es así que tenemos que tener muy en cuenta el entorno del paciente, cuáles son los antecedentes y sobre todo si está en una zona de alta endemia o brotes de alguna de estas patologías, de algunas de estas infecciones. Otras causas de etiologías no infecciosas que son menos frecuentes, pero que pueden presentarse, sobre todo considerarlos cuando tienen episodios repetidos de diarrea aguda que se autolimitan o historia de diarreas crónicas. En dichos contextos hay que sospechar de algún síndrome de malabsorción
si está con alguna exposición a algún alimento determinado, o cuadros de enfermedad inflamatoria intestinal, que también dentro de su paraje clínico, las exacerbaciones se pueden presentar con cuadros diarreicos y sobre todo de tipo inflamatorios. Entonces, tenemos que, como lo mencionaba, las causas infecciosas, los más frecuentes, los virus, estos son los virus más frecuentes que pueden conllevar esa enfermedad. Asimismo, las bacterias, la gran mayoría de ellos que se presentan con cuadros de diarrea inflamatoria, con algunas excepciones como el Vibrio cholerae, por ejemplo, que más es una diarrea acuosa, de característica de lavado de arroz, se menciona en la literatura, y en algunos otros contextos como el Clostridium difficile, en el contexto de personas hospitalizadas o personas que han tenido ingesta de antibióticos previamente. Asimismo, tenemos en una frecuencia mucho menor, pero que puede presentarse los parásitos. Eh, bueno, ellos, sobre todo sospechar cuando ya la diarrea es una diarrea más persistente, en ellos podría justificarse pedir algún tipo de parasitológico para descartar este tipo de infección. También recordar que las bacterias pues, se presentan con algunas características clínicas, por ejemplo, el dolor abdominal, fiebre, vómitos, náuseas, o heces con sangre o con mucosidad, algunos con más frecuencia que en otros. Sin embargo, estas características clínicas tampoco son específicas ni dan un diagnóstico concreto de alguna bacteria en especial, específica, más específica. Es por eso que nos pueden ayudar a sospechar algún tipo de estas patologías, pero no nos van a dar el diagnóstico definitivo, ya que muchas de ellas, de estas infecciones, también se van a sobreponer en un mismo individuo, un mismo paciente. Bueno, en la evaluación clínica que vamos a hacer de ese paciente, tenemos que tener presente dos preguntas inicialmente. Primero, nos enfrentamos a una diarrea acuosa y disentérica. Diarrea acuosa, como ya se sabe la definición, de una consistencia bastante disminuida, líquida, o de una diarrea disentérica, de la que es una diarrea que contiene sangre o mucosidad. La segunda pregunta es acerca de abordar y evaluar la severidad de la enfermedad y también la magnitud de la necesidad de rehidratación. Es así que tenemos que tener en consideración los antecedentes, si ha viajado previamente a algún lado, si ha estado hospitalizado, si ha tenido ingesta de antibióticos previamente, que se ha estado expuesto a algún entorno o epidémico, si tiene alguna historial de inmunosupresión, si tiene alguna enfermedad de comorbilidad o alguna otra posibles exposiciones que pueda tener. Preguntar por la duración de los síntomas, preguntar por la frecuencia y las características de las heces y algunos síntomas asociados que también podría presentarse, como vimos, ¿no? Náuseas, fiebres, vómitos y el dolor abdominal. Importante el examen físico, ya que siempre debemos descartar también algún signo de abdomen peritoneal. En algún contexto de cuadros como apendicitis o diverticulitis aguda, también pueden presentarse como diarrea, sobre todo tipo inflamatorios. Así que siempre el examen físico va a ser bastante importante. Y dentro de esa evaluación, también tenemos que poner bastante énfasis en evaluar el estado de hidratación de nuestro paciente. Entonces, una vez realizada esta evaluación, tenemos que ver en qué contexto estamos. Es un paciente con síntomas leves y o transitorios. En él solo debemos asegurarnos de que tenga una agua adecuada o mantenga su adecuada hidratación. Si es necesario, brindarle algún sintomático, pero no requiere algún estudio ni requiere alguna evaluación ni seguimiento posterior. En cambio, si estamos en este otro escenario de una enfermedad moderada a severa, tenemos que evaluar la detección de volumen, es decir, si hay algún grado de deshidratación del paciente, si hay una fiebre persistente, si tiene más de 6 cámaras
al día de deposiciones, si hay diarreas con sangre o mucosidad, si hay un dolor abdominal intenso o si hay la duración de los síntomas ya está siendo más de 7 días. También tenemos que tener presente si estamos en el contexto de alguna persona de alto riesgo, como personas adultos mayores, personas más de 70 años, si tienen alguna enfermedad cardiovascular importante y si tienen alguna enfermedad de inmunocompromiso, como por ejemplo VIH avanzado, que sería SIDA, alguna enfermedad maligna o si son trasplantados. Entonces, con estas características, si tenemos alguno de esos pacientes, en ellos se puede solicitar algún estudio de heces, puede ser coprocultivos o pruebas moleculares, que hay, bueno, en algunos otros contextos. Si sospechamos de Clostridium difficile, podemos suspedir toxinas, tanto A y la B, y mientras que va corriendo o haciendo el proceso de estos estudios, se puede iniciar un tratamiento antibiótico. Adicional a eso, podemos pedir algunos exámenes, sobre todo para evaluar la función renal en el caso de deshidrataciones moderadas a severas, pérdida de electrolitos, sodio, potasio, y el hemograma para valorar cuál es el nivel de inflamación sistémica o no. Adicional a esto, tenemos que tener presente en otros contextos, como por ejemplo enfermedad inflamatoria intestinal, el embarazo en trabajadores de salud o manipuladores de alimentos. En ellos las guías indican que primero deberíamos solicitar estudios de heces, como los ya mencionados, cultivo, pruebas moleculares, y después, de acuerdo a esos resultados, iniciar tratamientos antibióticos. Pero ya serían tratamientos más específicos. Entonces, el tratamiento, lo principal es compensar el estado de hidratación del paciente. Es así que si el paciente no presenta estados de deshidratación, de no hipovolemia, en ellos lo único es necesario que mantenga una ingesta de líquidos adecuados. Se recomiendan que no sean bebidas gasificadas o bebidas deportivas, ya que tienen una alta osmolaridad y ello conlleva que pueda continuar o persistir las diarreas. Pues además, se le puede sugerir una ingesta de sales de rehidratación oral. En el mercado vamos a encontrar varios, sin embargo, lo ideal es que sigan las pautas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud en cuanto a la cantidad de, de concentración de sodio y glucosa, los que acá se mencionan, de 200 a 75 mil equivalentes en el sodio o de glucosa de 75 a 90 milimoles. Entonces, la reposición debería hacerse brindando 200 a 400 mililitros después de cada deposición que realice el paciente. Deposiciones líquidas, claro está. Y un máximo de hasta 2 litros al día. Lo ideal sería reevaluar al paciente a las 6 horas. Sin embargo, en estos contextos, muchos están en casa, pasan transitoriamente, así que generalmente no se realiza. Pero eso es lo que la guía indicaría. Ahora, en el caso de pacientes que toman algún grado de deshidratación, hipovolemia, si es un grado leve o moderado, se les sugiere dar sales de hidratación oral, lo que ya mencionamos, en cantidades de 2 litros a 4 litros dentro de las primeras 4 horas. Ojo, también según valorando la tolerancia del paciente. Y aquí se recomiendan con más énfasis reevaluar al paciente en las 6 horas. De acuerdo a eso, continuar las medidas. En el caso de hipovolemia más graves, caracterizado con letargia o inconsciencia del paciente, incapacidad para beber, pulso débil, dan signos del grado de hipotensión. En ese contexto, sí está indicado realizar una hidratación endovenosa, ya sea con la Ringer o con solución salina al 0,9%. Se sugiere que se inicia con una administración de 30 mililitros por kilo en la primera media hora, es decir, puede ser en chorro, y luego ir disminuyendo la velocidad de infusión.
Objetivos, 100 mililitros por kilo, dar en las primeras 4 horas, o llevar un máximo de 100 mililitros por kilo de las 24 horas. Ojo, eso también va de acuerdo a la evolución de tu paciente. Por eso es que en estos casos sí una estricta reevaluación a los 6 horas de cada paciente. Y de acuerdo a eso, ir disminuyendo el volumen de infusión. El otro punto es dar o no dar terapia antibióticos. En diarreas acuosas casi nunca se debe indicar, excepto en aquellos pacientes que están presentando un cuadro de cólera grave, sobre todo en aquellos entornos de brotes, como alguna vez hubo en nuestro país. En el caso de enfermedades moderadas a severas, como vimos, con las características que ya les había mencionado, o diarreas disentéricas, en estos contextos sí está indicado iniciar antibióticos. Los antibióticos recomendados van a ser las fluoroquinolonas y los macrólidos como segunda opción, o también las tetraciclinas. La recomendación es darle una dosis de hasta 3 días, o en el caso de algunos macrólidos, hasta 1 gramo como dosis única, en el caso de la citromicina. Algunos comentarios, sugerencias, es de no brindar, por ejemplo, tetraciclinas y fluoroquinolonas en caso de embarazadas o niños menores de 8 años, y en ellos, en ese contexto, se sugiere que podrían brindarles macrólidos. Algunas otras terapias adyuvantes a estas, a las anteriores mencionadas, tenemos el uso de la loperamida. La loperamida es un antidiarreico tipo opioide, actúa disminuyendo la actividad de los músculos circular y longitudinal del intestino y por ende conlleva a una disminución del tránsito gastrointestinal. Su uso va con una recomendación con mucha precaución en el paciente, ya que sobre todo debemos evitarlo dar en pacientes que tengan sin diagnóstico o clínica sugestiva de diarrea disentérica. Al menos que reciban antibióticos, en los primeros días se le podría dar, pero acompañados con estos antibióticos. Lo que sí no está recomendado es dar a niños menores de 12 años, de 2 años. ¿Y esto por qué? Porque tener en cuenta que al disminuir el tránsito intestinal puede enmascarar la cantidad de pérdida de líquido, ya que estas pueden estar acumulándose dentro del intestino, ya que la peristalsis sí es la que está disminuida, no la reabsorción de líquido. Entonces, puede prolongar incluso la duración de algunas de la fiebre, del mismo cuadro diarreico, porque disminuye la excreción del organismo, como en el caso de la shigella. Entonces, en ese contexto hay que tener mucha precaución para usar. Las dosis recomendadas, en el caso lo vamos a indicar a nuestro paciente, es de 4 miligramos inicialmente y luego 2 miligramos después de cada deposición líquida. ¿Cuánto? Durante menos de 2. Entonces, no hay que prolongar más de estos días de recomendación. Máxima dosis al día tiene que ser 16 miligramos. El otro medicamento es el salicilato de bismuto. Este tiene una propiedad de aumentar la absorción intestinal de líquidos y electrolitos, eso que en base a que inhibe la síntesis de las protalaminas, las cuales van a causar la inflamación y la irritabilidad intestinal. Además, tiene una propiedad fundamental en la absorción de toxinas producidas por el Escherichia coli, o tiene una cierta acción bactericida intestinal. Todas estas características hacen que también sea una buena opción. Las dosis recomendadas de 30 mililitros o dosis o comprimidos que le podemos dar cada 30 minutos según sea necesario de acuerdo a los cuadros o frecuencia de diarreas líquidas que presente. Y máximo tiene que ser 8 dosis. Recuerden que también esto tiene algunas sugerencias de evitar, de no consumir en pacientes, que no deben consumirlo o indicarse en pacientes embarazadas, tampoco en pacientes que consumen aspirina y tampoco en pacientes que tengan signo de alguna hemorragia gastrointestinal. Este producto va a oscurecer las heces y eso puede conllevar a
a que se pueda ocultar algún tipo de sangrado del tracto digestivo. El uso de los probióticos, que es un tema bastante discutido desde muchos años. Primero, saber que probióticos se define como el uso de microorganismos vivos que al ser administrados en cantidades adecuadas pueden tener resultados beneficiosos para la salud, en este caso del ser humano. Diversos estudios se realizan, aún no hay una evidencia concreta para su uso. Por ejemplo, en el 2016, la Sociedad Americana de Gastroenterología publicaba o recomendaba en su guía que aún no era recomendado el uso de probióticos como tratamiento de diarreas agudas en adultos, excepto ya se evidenciaba algún beneficio en casos de enfermedades por uso de antibióticos, es decir, diarreas asociadas a uso de antibióticos. Los probióticos más comunes estudiados eran el Lactobacillus rhamnosus OGG y el Saccharomyces boulardii. Posteriormente, en el 2020, el Colegio Americano de Gastroenterología publica en su guía, eh, donde dan una recomendación, sobre todo para el consumo de probióticos en niños, donde tampoco recomendaba su uso. Sin embargo, aquí hace un hincapié, ya que no recomendaban el uso en pacientes de Estados Unidos y Canadá, ya que en esta población no habían encontrado suficientes estudios que digan que tengan algún beneficio. Sin embargo, habían otros estudios, y lo mencionan, donde se había realizado en poblaciones fuera de estas ciudades y en las cuales sí se habían encontrado beneficios. Eso nos indica que al momento de valorar ese tipo de investigaciones y estudios, hay que analizar bien en el contexto que se están realizando y de acuerdo a eso poder sacar las conclusiones. Eh, en el aspecto de uso de probióticos para prevenir la diarrea por uso de antibióticos, sí hay más evidencia contundente de que sí reduce este cuadro de diarrea. Se ha encontrado que en el último metaanálisis publicado en el 2021, uno de los más grandes, que hay una reducción del 77% de cuadros diarreicos agudos en estos pacientes que consumen antibióticos. Y algo importante que también resaltar en esta metaanálisis es que las cepas que han tenido mayor evidencia de beneficio han sido el Lactobacillus y el Bifidobacterium. El año pasado, la Organización Mundial de Gastroenterología dictó unas directrices en las cuales se referían a este tema. En el caso del tratamiento de diarrea aguda, manifestaba sobre todo que la evidencia en estudio de niños se encontraban que algunas cepas sí daban este beneficio, sobre todo al reducir la gravedad y la duración. La administración oral acortaba hasta en un día la duración de los síntomas de la diarrea aguda. Además, sugieren que estos probióticos, en base a todos estos estudios, puedan tener una alta seguridad y eficacia. Como les repito, sobre todo son estudios basados aún en niños. En el tema de prevención de diarrea aguda, manifiesta que hay algunas evidencias de algunas cepas que pueden prevenir la diarrea tanto en adultos y niños. Pero la conclusión más importante que creo que aquí debemos resaltar y mencionar es que en este metaanálisis, que tiene un bajo riesgo de sesgo importante, concluyen que los probióticos, cuando se les administra tempranamente, se puede ver el beneficio. Pero en pacientes que fueron administrados pasando las 48 horas, ya no hubo ninguna diferencia o escaso beneficio en administrar algún probiótico. Y eso es algo importante. Es decir, que si les damos en las primeras horas, vamos a ver mayor beneficio, de acuerdo a estos estudios. Y respecto a la administración
como prevención de la diarrea asociada a antibióticos, también nos menciona que ya hay evidencia mucho más concluyente y evidente de que si hay un efecto moderado, y no tanto para niños, adultos y ancianos, en el uso de probióticos en este contexto. Aquí, en esta misma guía van a encontrar toda la lista de todos los cepas que fueron estudiados en cada uno de esos contextos que mencionábamos. Sin embargo, algo que quiero resaltar es que en cada uno de ellos, la cantidad de cepas que fueron estudiadas y en base a los cuales se recomiendan estos beneficios son con cepas de 10 a la 10 unidades formadoras de colonia, administradas en la mayoría de ellos 2 veces al día. Entonces, si queremos ver algún tipo de beneficio, debe ser con esos regímenes o esas indicaciones en esas dosis. Entonces, por último, voy a concluir que la diarrea aguda con más frecuencia, como hemos visto, son autolimitadas. Sin embargo, la hidratación es la piedra angular en todo el tratamiento. El uso de antibióticos no debe darse de forma rutinaria y solo debe ser indicada de acuerdo a la valoración y el contexto de cada paciente. El uso de probióticos, como bien hasta el momento, está recomendada con bastante eficacia, sobre todo en la prevención de diarreas por antibióticos. Bueno, muchas gracias por su atención.